Hola a todos, me presento, mi nombre es María Colman, soy investigadora del CONICET, docente de la Facultad de Ciencias Exactas, Químicas y Naturales de la Universidad Nacional de Misiones y en la actualidad me encuentro trabajando en el Instituto de Biotecnología de Misiones dependiente de la Universidad Nacional de Misiones y en el marco de este curso teórico de identificación y recuento de fitoplancton, voy a hacer una introducción a la problemática de las cianobacterias, la eutrofización y las floraciones algales nocivas. La eutrofización, entendida como el enriquecimiento excesivo de nutrientes, es un desafío global importante para el mantenimiento de la calidad de agua. Las floraciones algales nocivas, particularmente aquellas formadas por cianobacterias tóxicas, son uno de los peligros más notables para la salud humana en los sistemas de agua dulce y son una consecuencia directa del proceso de eutrofización. Se predice que tanto la incidencia como la severidad de las floraciones algales nocivas van a ir en aumento a nivel mundial debido a otro factor más que es el cambio climático. Argentina no es la excepción a esta tendencia global y la proliferación masiva, los reportes han aumentado en las últimas 2 décadas. Entonces, hablando un poquito y tratando de definir qué es la eutrofización, la definición nos dice que es el enriquecimiento del agua por nutrientes, especialmente de nitratos y fosfatos, que causa un crecimiento acelerado de algas y de formas superiores de vida vegetal, produciendo una alteración indeseable en el equilibrio del ecosistema y una disminución en la calidad de agua. La eutrofización puede ser de dos tipos, la eutrofización natural, que es un proceso que se da naturalmente a lo largo de cientos o de miles de años, que inicia en un cuerpo de agua con una cantidad relativamente baja de nutrientes, conocido como un estado oligotrófico, y que con el pasar de los años, de cientos de años, la misma actividad del ecosistema hace que esos nutrientes vayan aumentando, pasando a un estado mesotrófico y después de miles de años eh, se llega a un estado trófico producto de la deposición de materia orgánica, de la actividad microbiológica, de la presencia de animales, de plantas. Esto es un proceso completamente natural y por eso hay cuerpos de agua que naturalmente se han vuelto eutróficos. Pero la eutrofización tiene otra componente que viene de la mano de la actividad humana que se conoce como eutrofización cultural o eutrofización antropogénica, ¿sí? En el cual un cuerpo de agua en estado oligotrófico con una relativa baja cantidad de nutrientes recibe un gran flujo de nutrientes producto de diferentes actividades, como pueden ser las actividades, las deposiciones de residuos urbanos, de residuos industriales, de efluentes, la de fertilizantes. Mismo la erosión de los suelos permite la llegada de nutrientes desde diferentes regiones, la presencia de aguas residuales. Todo eso hace que la eutrofización se acelere y pasemos de un estado oligotrófico a un estado eutrófico en apenas décadas. Esto ha pasado a nivel mundial justamente luego de la revolución industrial y con el advenimiento de la modernidad. La deposición de nutrientes es una de las problemáticas más asociadas a la eutrofización antropogénica. Para estudiar la eutrofización nos podemos hacer de varias herramientas, ¿sí? En primer lugar, la evaluación se puede hacer a través de la medición de diferentes parámetros físico-químicos, ¿sí? A partir de una muestra de agua se puede determinar el contenido de fósforo total, que es un nutriente que generalmente es limitante en los ecosistemas, pero que cuando el cuerpo de agua se está eutrofizando, esa cantidad aumenta y es un indicador de que pueden ocurrir floraciones cianobacterianas. También se puede hacer la determinación del nitrógeno total, que también es un nutriente que se requiere para el crecimiento de la biomasa de las microalgas y de las cianobacterias en particular. La medición de oxígeno disuelto también es un parámetro que nos sirve para determinar el estado trófico de un cuerpo de agua y en el cual podemos establecer que si disminuye hay una asociación
directa con la presencia de una gran cantidad de eh, cianobacterias o de algas, ya que la presencia de estos organismos disminuye la cantidad de oxígeno disuelto en las capas inferiores. Y finalmente la demanda biológica de oxígeno, que indica un valor elevado de este parámetro, indica una gran actividad microbiana de procesamiento de eh, residuos orgánicos en el cuerpo, de materia orgánica en el cuerpo de agua, materia orgánica en descomposición, que libera gran cantidad de nutrientes al cuerpo de agua. Dentro de los parámetros biológicos que nos permiten evaluar el estado trófico, o si estamos frente a un cuerpo de agua que está eutrofizado, tenemos la clorofila A en particular, que se extrae de una muestra de agua y que es una medida directa de la biomasa de fitoplancton. Dentro del fitoplancton pueden estar incluidas las algas. Y el aumento de la presencia de clorofila en una muestra de agua es un indicador del aumento de los componentes del fitoplancton, que pueden ser algas que están generando floraciones algales nocivas. Otro de los parámetros biológicos que se puede evaluar es la composición del fitoplancton. Se hace un muestreo y se identifica a través de la microscopía los distintos grupos taxonómicos, pudiéndose identificar las cianobacterias que puedan estar presentes en ese cuerpo de agua e incluso determinar por la densidad celular si estamos en presencia de una floración algal nociva. Finalmente, un parámetro de campo que es muy utilizado es la transparencia mediante el uso del disco de Secchi, como vemos en la fotografía, que la disminución de la profundidad a la que se visualiza el disco de Secchi indica un mayor aumento de turbidez y esto puede estar asociado con la presencia de algas. Entonces, teniendo en cuenta estos parámetros, podemos hacer una evaluación, ¿sí?, del estado trófico en el cuerpo de agua y determinar también la posibilidad de que se generen floraciones algales en algún momento o en el momento si los parámetros así lo indican. Una de las cosas que más se plantean en los últimos años es tratar de reducir el impacto de la eutrofización en los ambientes acuáticos. Las tres vertientes para poder solucionar este problema son, en primer lugar, la reducción de la carga de nutrientes. ¿Sí? Esto implica la reducción de los aportes de fósforo y de nitrógeno, que provienen más que nada de las actividades como la agricultura, la ganadería, de las aguas residuales urbanas. Ese sería el paso más crucial para frenar el proceso de eutrofización. Por otro lado, la gestión de la carga de nutrientes también sería importante. Esto implicaría generar un sistema de gestión adecuada para limitar el uso de excesivo de fertilizantes, tratar los vertidos industriales y los residuos cloacales urbanos para controlar la fuente que está generando el problema. Y finalmente las tecnologías de tratamiento, ¿sí? In situ en el cuerpo de agua hay algunas tecnologías como la inyección de oxígeno, eh, o también cuando se está dando un exceso de componentes del fitoplancton, como puede ser las cianobacterias, el uso de sondas de ultrasonido o de ozono, que ayudan a disminuir la presencia de estos microorganismos. Pero esto sería atacar la consecuencia y no la causa. La realidad es que para mitigar los efectos de la eutrofización es necesario gestionar, ¿sí?, o generar herramientas que mitiguen la deposición de estos nutrientes en los cuerpos de agua y de esa manera intentar frenar el proceso de eutrofización. Ya hace algunos años se ha empezado a hipotetizar o a hablar de que tanto la eutrofización como el cambio climático y las floraciones algales nocivas están interconectadas. Justamente las floraciones algales se definen como un crecimiento excesivo de ciertas microalgas que pueden producir toxinas y las cuales pueden ser perjudiciales para la salud humana. En particular, vamos a mencionar las floraciones de cianobacterias tóxicas, que son uno de los tipos de floraciones algales nocivas más frecuentes, ¿sí?
En este contexto de eutrofización, cambio climático y aparición de floración de cianobacterias, justamente son todos factores que están interconectados desde la revolución industrial, que las actividades humanas están aumentando las emisiones de dióxido de carbono, los cuales están relacionados con el famoso efecto invernadero, que hace que se generen cambios en los patrones de distribución de las lluvias, en el clima, y esto hace que se vean favorecidos los eventos de floraciones algales. Además, las actividades industriales y las actividades urbanas y las actividades agrícolas hacen que muchos nutrientes lleguen a los cuerpos de agua, ¿sí? Enriqueciéndolos y promoviendo las floraciones algales. Y finalmente, la incidencia de la luz y el aumento de la temperatura en el cuerpo de agua hace que se genere un proceso de estratificación en el agua con una baja mezcla en el cuerpo de agua, lo que hace que las cianobacterias logren crecer, logren establecerse generando una floración en la superficie. Argentina, como les decía, no escapa de la problemática de las cianobacterias. Desde principios del siglo han aumentado notoriamente los reportes de floraciones algales. En el año 2018, Anabel Aguilera y colaboradores han realizado un relevamiento de las floraciones algales reportadas en Argentina, y se ha visto que la tendencia es igual que a nivel global, con un aumento de la incidencia desde principios de este siglo, con una mayor incidencia en las áreas centrales de la República Argentina, central y oriental. Principalmente la mayor parte de los reportes se dan en la llanura chacopampeana y en las sierras peripampeanas, en donde la cantidad de reportes es elevada, ¿sí? Siendo un 88% de los reportes en las regiones que están íntimamente asociadas a las actividades agrícolas, ¿sí? Em, este tipo de floraciones algales, especialmente de cianobacterias, se ha demostrado que hay al menos 3 o 4 especies que son las más frecuentemente reportadas. Una de ellas es Microcystis, que es el género que mundialmente se reporta con más frecuencia, que en Argentina representó casi un 50% de los reportes que se analizaron, y que es muy frecuente en climas subtropicales y templados, ¿sí? Otra de las especies que se encuentran con frecuencia en las floraciones en Argentina es el género Dolichospermum, que tiene un 32% de los reportes, y menos frecuentemente se encuentran especies como Cylindrospermopsis y Rafidiopsis. Estas floraciones que se dan en los cuerpos de agua pueden ser de dos tipos: de tipo dispersiva, ¿sí? En donde la cianobacteria se distribuye en toda la columna de agua de manera más o menos homogénea, y las floraciones de cianobacterias acumulativas, en las cuales las cianobacterias crecen principalmente en la superficie y forman manchones muy densos que tienen aspecto aceitoso y que pueden formar espumas en las costas, ¿sí? Respecto de las cianobacterias que se han encontrado, una de las problemáticas que también viene asociada es que muchas de ellas pueden producir diferentes tipos de cianotoxinas. Las cianotoxinas más frecuentemente encontradas en Argentina son las microcistinas, que son producidas por el género Microcystis, que es una de las especies más frecuentes en las floraciones de Argentina, eh, que son hepatotoxinas, afectan principalmente al hígado, y que se han encontrado muy frecuentemente con concentraciones que exceden a los valores guías provisionales que están establecidos por la Organización Mundial de la Salud, que es de 1 microgramo por litro, ¿sí? Por ejemplo, en Salto Grande, en la represa de Salto Grande, se han detectado hasta casi 50 microgramos por litro de este tipo, de esta toxina. Eh, Esto pone en riesgo la salud humana porque la exposición a estas toxinas puede generar intoxicaciones
aguda, como fue un caso detectado también en el embalse de Salto Grande por una exposición accidental de una persona que estaba realizando deportes acuáticos. Pero también existe la posibilidad de que existan concentraciones no tan altas de microcistinas cercanas a los límites establecidos, pero la exposición crónica a esta toxina también puede generar problemas en la salud, afectando principalmente al hígado también. Otras toxinas que también son encontradas que fueron encontradas en algunas floraciones son las saxitoxinas y las anatoxinas, que se caracterizan por tener una acción neurotóxica. No son tan frecuentes en Argentina, pero acá tenemos que hacer un paréntesis. En muchos casos, la falta de datos de la presencia de toxinas tiene que ver con la falta de recursos o de equipamientos para realizar las mediciones de estas toxinas. Sin contar que muchas veces no están estandarizados los métodos para poder detectarlas y la cantidad de laboratorios que hacen estos análisis son relativamente escasos, por decirlo de alguna manera. Entonces, la presencia de estas toxinas muchas veces no es reportada porque los análisis no son realizados. Sí se reporta la presencia de el género de cianobacteria que está produciendo la floración, pero en muchos casos reportar la toxina a veces es dejado de lado. Uno de los lugares en donde se dan con mayor frecuencia las floraciones de cianobacterias en Argentina principalmente se dan en embalses y represas, son ambientes altamente vulnerables, son ambientes artificiales que se generaron a través de la construcción de una presa en un río, pasando de un ambiente de tipo lótico, con corrientes, como es corrientes acuáticas y un gran flujo de agua, como es un río, a un ambiente de tipo léntico, un ecosistema léntico, es decir, un espacio en donde las corrientes están mucho más disminuidas y donde se cambia sustancialmente la dinámica de ese ecosistema. En estos ambientes es donde se dan con más frecuencia las floraciones algales nocivas. Ejemplos en donde se detectan con cierta frecuencia floraciones son el dique San Roque y el dique Los Molinos en Córdoba, y también se han detectado floraciones de cianobacterias en las represas de Salto Grande y Yacyretá en los ríos Paraná y Uruguay. En los ríos, especialmente en el río de la Plata y en el río Paraná, se han registrado floraciones de cianobacterias y se ha desencadenado un sistema de alerta justamente porque esas floraciones están muy cercanas a las tomas de aguas de las plantas potabilizadoras que abastecen grandes ciudades. Entonces, representan un riesgo adicional. De las floraciones que se registraron en ese estudio, se determinó que la mayoría de ellas se detectaron en lugares que están asociados con actividades humanas, principalmente actividades recreativas como la pesca, el uso de playa, deportes acuáticos, y casi el 50% de ellas además se encontraban cercanas a las tomas de las plantas potabilizadoras, con lo cual representan un riesgo para la salud. Como les dije en algún momento, la presencia de toxinas tiene valores de guía establecidos por la Organización Mundial de la Salud, valores a partir de los cuales se considera que hay un riesgo para la salud humana. Sin embargo, en Argentina no se han adoptado regulaciones nacionales sobre la evaluación de riesgos o el manejo de la presencia de cianobacterias o cianotoxinas y no están los valores guías establecidos. En esta tablita podemos ver los valores establecidos por la Organización Mundial. Vemos que en Argentina no hay valores establecidos. Sí hay valores de referencia que son utilizados por autoridades de salud, autoridades de agua y autoridades de cuencas, justamente como una manera de resguardo a la población, porque las plantas son potabilizadoras, que hay más adelante van a tener una charla más detallada de esto,
Sin embargo, nuestros países vecinos, como Brasil y Uruguay, ya tienen sus valores guía de referencia para la presencia de las cianotoxinas más frecuentes, tanto en agua potable como en aguas recreativas, ¿sí? Cuyos valores pueden ser un poquito diferentes, pero eh, una de las cuestiones que tiene nuestro país es que no hay una regulación a nivel nacional para este tipo de toxinas en el agua. ¿Cuál es la problemática, como vimos, y a modo de resumen, cuáles son las consecuencias de las fluctuaciones salariales? Recordemos que producto de la eutrofización, que es una consecuencia de una actividad humana mayoritariamente, cuya incidencia, cuyo desarrollo tiene mucho que ver con las actividades humanas y la deposición de una gran cantidad de nutrientes en los cuerpos de agua, una consecuencia de la eutrofización son las floraciones algales nocivas. La consecuencia de estas floraciones algales nocivas tiene al menos tres aspectos a tener en cuenta. Por un lado, el aspecto ambiental, porque tanto la eutrofización como las floraciones algales generan una degradación de los ecosistemas, ¿sí? Alteran la dinámica de los ecosistemas porque se vuelven predominantes en el cuerpo de agua y por otro lado disminuyen la calidad de este recurso, lo cual también pone en riesgo un recurso que eh, tiene mucha importancia para los humanos en general. En el caso del impacto a nivel de salud animal, puede afectar a la fauna asociada. Hay muchas actividades de ganadería que están asociadas a cuerpos de agua que pueden estar eutrofizados y que pueden tener presencia de cianobacterias tóxicas y que pueden afectar. También pueden afectar a toda la fauna asociada, a la fauna que forma parte de ese ecosistema y también puede afectar si esos cuerpos de agua están asociados a actividades humanas, pueden afectar a la salud de las mascotas que estén en contacto con esta floración. En el caso de la salud humana, el riesgo tiene diversos riesgos relacionados con la exposición. Como les dije, depende del tipo de cianobacteria y si está produciendo o no qué tipo de toxinas, porque si hablamos de microcistinas, hablamos de riesgos asociados con la actividad hepatotóxica, si hablamos de saxitoxinas y anatoxinas, hablamos de eh, una exposición con potencial riesgo neurotóxico. Y además que la exposición directa trae aparejado una serie de problemáticas que tienen que ver con la aparición de dermatitis, de algunos problemas respiratorios, de irritaciones de las mucosas, que son problemas más de una exposición en el momento, ¿sí? Que si la floración está produciendo, es muy densa y produce una gran cantidad de toxinas, podemos tener eventos de intoxicación aguda con alteraciones fisiológicas en el momento que pueden generar incluso internaciones. Y si se dan floraciones durante sucesivos periodos y la exposición es relativamente leve, pueden producir efectos crónicos a largo plazo. Entonces, tenemos varias consecuencias que pueden traer tanto la eutrofización y su efecto directo, la generación de floraciones algales nocivas. Entonces, a modo de cierre, podemos decir que la frecuencia de las floraciones algales nocivas de cianobacterias tóxicas en Argentina demuestra una necesidad urgente de, en primer lugar, un marco federal de gestión de riesgo, que también tiene que incluir la estandarización de las formas de medir tanto la eutrofización como la presencia de cianobacterias y de toxinas, ¿sí? Eso es una necesidad, la necesidad de establecer eh, los valores guía, tanto para la presencia de cianobacterias como para la presencia de cianotoxinas. Y en esto también incluir criterios de evaluación de calidad de agua y de vigilancia de estos organismos como una base para poder implementar políticas de mitigación,
¿sí? Y una política epidemiológica que tienda a proteger la salud pública porque la presencia de cianobacterias es considerada una cuestión de salud pública porque se desarrollan en un recurso como es el agua potable o el agua dulce, que es de vital importancia para los seres humanos. Entonces, todo. Muchísimas gracias por escucharme. Espero que la información les haya sido útil y nos veremos en otro curso. Gracias.